Los hábitos alimentarios se pueden describir como patrones rutinarios de consumo alimentario. Son tendencias para elegir y consumir unos determinados alimentos y quitar otros. Comprende un conjunto de habilidades que desempeñan el papel de mecanismos de decisión, los cuales organizan y orientan la conducta ordinaria y por consiguiente el comportamiento alimenticio, es decir, lo que comemos y el modo como lo comemos. Los hábitos alimenticios engloban un conjunto de reglas de conducta de carácter rutinario que rigen el comportamiento de cómo alimentarnos y cuyo conocimiento nos ayuda a entender qué comemos y por qué lo comemos. La mayoría de los hábitos alimentarios en el adulto son costumbres que se han formado muchos años antes, motivo por el que son difíciles de cambiar. Una alimentación adecuada promueve la salud y el bienestar físico y emocional de las personas. Alimentarse no consiste solo en comer para saciar el hambre, sino en consumir alimentos que nutran a nuestro organismo de una manera equilibrada, de acuerdo con las características de cada persona, para tener una vida saludable. El conocimiento de los nutrientes y las funciones que desempeñan dentro de nuestro organismo nos ha permitido saber perfectamente muchas de las propiedades de los alimentos. Esto reafirma la idea de que la dieta más adecuada es aquella que toma en cuenta todas las condiciones que nos caracterizan como personas con hábitos alimenticios concretos, gustos, estados de salud, costumbres e ideales, además de actividad física y estilos de vida diferentes. Por otra parte, el síndrome metabólico es un grupo de 5 factores de riesgo que pueden causar enfermedades cardíacas, diabetes, derrame o ataque cerebral y otros problemas de salud. El síndrome metabólico se diagnostica cuando alguien presenta 3 o más afecciones de las siguientes: hiperglucemia, es decir, altos niveles de azúcar en la sangre, bajos niveles de colesterol en la sangre, altos niveles de triglicéridos, un tipo de grasa que se encuentra en la sangre, circunferencia grande de la cintura o cuerpo en forma de manzana, y la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta. Aunque cada una de estas afecciones es un factor de riesgo que puede causar una enfermedad cardiovascular, cuando una persona presenta 3 o más de las que ya les mencioné, aumentan las posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular grave. A continuación, en Soluciones, hablaremos de hábitos alimenticios y síndrome metabólico. Agradecemos enormemente que ya se encuentre en la frecuencia correcta, desde luego el 26.1, y también gracias a quienes están sintonizándonos a través de TV Más en Facebook. Hoy ya lo escuchó en Soluciones. Vamos a abordar este tema que nos parece sumamente importante, valioso para compartir con nuestro público, y es justamente síndrome metabólico y los hábitos alimenticios. Y en este esfuerzo y en esta alianza que hemos hecho con la Universidad Veracruzana y específicamente con la Facultad de Biológica, pues nos gustaría mucho que usted nos acompañe durante los próximos minutos y desde luego agradecer al químico Alejandro Aburto Herrera. Él es químico clínico, estudiante de la maestría en laboratorio clínico por la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todo el público. Pues para nosotros es importante, Alejandro, poder abonar en el público un poco más a fondo de qué se trata este síndrome metabólico y además cómo está directamente relacionado y es proporcional 100%, ¿no?, a estos hábitos alimenticios que, pues debemos decirlo, desafortunadamente adquirimos desde muy pequeños, ¿no?, y que somos adultos mayores y no logramos erradicar en su mayoría estos malos hábitos alimenticios. Pero primeramente pues sería conveniente explicarle a nuestro público justamente qué son estas enfermedades metabólicas. Claro que sí. Las enfermedades metabólicas pues son trastornos, ¿sí?, que tienen que ver directamente con el consumo de alimentos. Toda enfermedad metabólica viene desde un origen en casa, prácticamente las costumbres y los gustos. Y estamos hablando de
por ejemplo, la comida mexicana, la comida estadounidense, la asiática y demás, tiene muchísimo que ver justamente con la parte de qué es lo que yo estoy consumiendo a diario. Entonces, en estas enfermedades lo que generamos es un trastorno donde algunas de estas rutas metabólicas colapsa, se tapa, se altera y entonces me empieza a desencadenar diversos problemas. Vamos a hablar, por ejemplo, un exceso de carbohidratos y empezando desde lo más sencillo, generalmente vamos a ir asociados a problemas con la glucosa. ¿Sí? Si consumimos muchas carnes rojas sobre todo, acompañadas de algún licor o específicamente de alguna cerveza, pues aquí estamos hablando más de una hiperuricemia, lo que le llamamos ácido úrico elevado, que al final pues también se transforma en una enfermedad de gota. Grasitas, harinas, masas y todo lo que encontramos más rápido, ¿no? En cualquier esquina para comer, pues en alguna manera nos va a llevar a tener colesterol total, no en sus fracciones elevado, o los triglicéridos elevados. Y esto se va a transformar en una dislipidemia, que es una alteración justamente de los lípidos y a su vez va a empezar a tener efectos secundarios. Prácticamente es como un efecto dominó. Empiezo con una ruta, esta solita me va a empezar a atraer a las demás enfermedades. Al momento de que un órgano no está funcionando correctamente, va a ejercer, como hay cierta dependencia entre un órgano y otro, que los demás empiecen también a fallar. En este caso, digamos, algunos muy rápido, algunos van a tardar, pero vamos a empezar a tener después 2, después 3 y después ya es una cadena gigante de enfermedades. Entonces, en definición concreta, se refiere más que nada a aquellas que afectan el metabolismo dependientes de la alimentación. Muy bien. Ahora, antes de definir el síndrome metabólico, si te parece, Alejandro, pues queremos compartirle al público que justo este tema se eligió de entre muchos, porque hoy por hoy en Veracruz padecemos muchísimo enfermedades metabólicas, muchísimo, es un índice muy alto y por eso creemos conveniente que podamos informar al público de qué se tratan, cómo podemos irlas erradicando un poco, ¿no? ¿Qué acciones debemos tomar al respecto? Y la invitación, querido público, es también a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras formas de comunicación, que son la línea directa aquí en el estudio, el 2288-423500, que está disponible desde luego para ustedes, y el 2283-095810. Además que en la transmisión de Facebook también podemos visibilizar sus comentarios. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto intentaremos despejarla aquí hoy con el químico Alejandro. Y pues ahora sí me gustaría que pues definamos justamente cuál es el síndrome o qué es el síndrome metabólico. Ok, por ahí tenemos una imagen donde nos va a mencionar de una manera resumida y que podamos entenderla, que el síndrome metabólico pues es un conjunto de enfermedades, es un conjunto de afecciones, un conjunto de trastornos. No es como tal una sola, es el grupo de estas enfermedades que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades con la glucosa, de enfermedades también cerebrovasculares. ¿Y en esto a qué hace referencia? Que en México, hablando justamente de la epidemiología, se tiene en consideración que es aproximadamente del 13 al 56% de la población quien lo padece, sin tomar en cuenta todas aquellas personas que no tenemos datos. Recordar que la sección de epidemiología de los institutos, la mayoría de datos recabados los toma generalmente de hospitales y centros de salud de servicio público, pero en el servicio privado no siempre se piden que nosotros revelemos esos datos. Entonces, haciendo un cálculo, digamos, más o menos a lo que nosotros hemos observado, pudiera subir mínimo a un 30%, hasta el 70-75% de población con síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que existen en un consultorio
la patología más común va a ser la diabética. Claro. Todos, y es lamentable decirlo, pero en todas las familias o en la mayoría de las familias tenemos una persona con este padecimiento. Entonces, los números que aquí se revelan, pues es como un dato de una cierta población, no solamente de lo que ellos están captando, pero tenemos que pensar que realmente es un tema de salud pública, debe ser el número, entre el número 1 y número 3 de los problemas que afectan a México. Y hablando más o menos en número, son aproximadamente 36.5 millones más o menos de mexicanos, son cifras justamente de estadísticas en México, que padecemos esta enfermedad. Entonces prácticamente ahí nos menciona que sí, es más o menos el 30-35% de lo que nosotros estamos diagnosticando día con día, que este factor, porque los alimentos cada vez son más procesados, los alimentos también cada vez contienen más sales, más edulcorantes, más conservadores, porque la vida va siendo más rápida, pues es una tendencia que no vamos a poder detener. Entonces, estas cifras de alguna manera se van a ir incrementando con el paso del tiempo. Claro, podríamos intentar, podríamos aspirar, ¿no?, a que, pues siendo muy objetivos y teniendo en nuestro proyecto familiar el no ser parte de estas cifras que nos acabas de mostrar, ¿no?, porque son reveladoras, el que nos digas que es como un número aproximado, porque efectivamente se trata de cifras que tienen que ver con las personas que acuden al servicio de salud pública tal vez, ¿no? Pero se esconden todavía los de servicios particulares, y los que no acudieron a ni uno ni a otro, pero ya están padeciendo este tipo de enfermedades. Bueno, pues entonces poner mucha atención y ser muy claros y muy objetivos en cuál es nuestro objetivo familiar, sobre todo a los que tenemos niños, adolescentes, ¿no? Hacia dónde queremos encaminar su alimentación y su salud. ¿Qué criterios, Alejandro, debemos considerar para sospechar que estamos padeciendo un síndrome metabólico? Fíjate, aquí como clasificación de síndrome metabólico, pocas veces alguien sabe que lo tiene, porque en general, y vamos a mencionarlos, el más común es resistencia a la insulina o hiperglucemia. Prácticamente es glucosa elevada en ayuno. Entonces, ese es uno de los factores. El siguiente, colesterol HDL disminuido. ¿Qué quiere decir? Tenemos 3 fracciones importantes dentro del colesterol. Nosotros normalmente nos medimos colesterol total, pero siempre se sugiere que sea, como se llama, un perfil de lípidos, donde yo pueda ver las concentraciones de estas fracciones. HDL o colesterol HDL es considerada la fracción buena, ¿sí? Los otros 2 colesteroles, que se les denomina LDL y VLDL, son consideradas los colesteroles malos. Pero aquí hay una situación, realmente no es que haya grasas buenas ni grasas malas, es un término que hace tiempo se le acuñó por la situación de decir es que te hacen falta más grasas buenas, pero ¿qué función tiene cada una? Para que nuestro público pues lo empiece a entender. El LDL y VLDL, como fracciones de colesterol o las grasas malas, son las encargadas de llevar las grasitas justamente de los alimentos al interior de la célula, para que generen una función biológica a la que les corresponda y posteriormente pues tenga que ser eliminada. Y el HDL o colesterol HDL es justamente el que se encarga de eliminar ese exceso de grasas o aquella que ya fue utilizada, sacarla de la célula para su eliminación por medio del hígado. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no tenemos la cantidad suficiente de estas grasitas buenas, que son obtenidas generalmente lo que le llamamos los omegas 3. Y si revisamos en nuestra casa, por ejemplo, si yo me voy a desayunar, pues rápidamente unas empanadas, un atolito y un panecito,
ahí estoy ingresando muchas grasas de este tipo que van a generar energía, pero la cantidad de grasitas que me lo van a eliminar y lo van a retirar para que la función biológica sea saludable, no las estoy ingresando. Entonces, no, digamos, puede ser mal dicho, buenas y malas, cada una tiene una función. El detalle es que nosotros no los consumimos en las cantidades adecuadas, lo cual va a generar ese equilibrio y va a evitar justamente que yo haga adiposidad o que empiece a subir de peso. Entonces, en este caso, digamos, el segundo criterio es colesterol HDL disminuido, que contrariamente a todos los demás, este es el que debe de estar alto. Y entre más alto este colesterol esté, los demás van a estar más bajitos. Entonces, es el único que va a la inversa de los demás. ¿Sí? Entonces, ese es un segundo criterio. El tercer criterio que también tenemos que manejar, en este caso, son los triglicéridos elevados. Sí, todos hemos escuchado también a alguien que menciona, ¿no? Es que tengo los triglicéridos elevados. Salí con los triglicéridos elevados. Ajá. Y dicen, pues es que es, y siempre decimos, es que es la comida. Es que comí un chicharrón, es que he comido mucho pan. Y sí, efectivamente tiene que ver la producción de triglicéridos con inactividad física, obviamente, porque no hay ese gasto energético. ¿Sí? Tiene que ver con alimentos pues ricos en harinas, todo aquello que sea realizado con algún tipo de harina, en este caso que al final se convierte en una masa, se va a convertir también en triglicéridos, al igual que el exceso de azúcares o carbohidratos. Entonces, triglicéridos elevados es el tercer criterio para poder considerar que haya un síndrome metabólico. Además de estos, existen otros más. Por ejemplo, también tenemos la circunferencia abdominal, que pues, hace tiempo el Instituto Mexicano del Seguro Social justamente nos daba unas comerciales, ¿no? De mídete, muévete, actívate. En el caso de la circunferencia abdominal, en mujeres no debe de ser superior a los 88 centímetros y en varones no debe de ser superior a los 102 centímetros. Entonces, todos hemos visto que justamente la grasita pues se nos acomoda justamente en esta parte del cuerpo y nos va haciendo una circunferencia abdominal mucho más elevada. ¿Deficiente de qué? Seguramente o en la mayoría de los casos porque no tenemos el HDL elevado. Entonces, como no lo estoy eliminando y no estoy transportando el exceso hacia la ruta metabólica que lo va a eliminar o excretar, de alguna manera lo voy a empezar a guardar. Hay otra situación también que en este caso nuestro cuerpo siempre va a tomar todas estas grasitas y azúcares que van a producir energía, porque lo que hacen es ingresar a la célula para generar energía, las va a guardar, por sí solita no las va a desperdiciar. Okay. Porque una situación que tiene nuestro cuerpo es que, como mucha gente decimos, lo voy a guardar por si lo ocupo después. ¿Sí? Y entonces, en situaciones, por ejemplo, catastróficas, efectivamente sí puede suceder. Vamos a hablar en sismos y todo, donde la gente queda atrapada un buen tiempo, donde no puede consumir alimentos ni nada, va a empezar a consumir esa energía. ¿Sí? Sí va a quitar esas células y las va a transformar en energía para mantenerme vivo. Pero estamos hablando de casos excepcionales, ¿no? Digamos, en un caso común o normal, realmente no tendríamos por qué tener esa cantidad de grasitas. Entonces el cuerpo no las va a eliminar por sí solos. ¿Por qué? Porque él dice, sobra, sí, ¿se puede utilizar después? Sí, lo guardo. Y lo va a colocar aquí, lo va a colocar aquí, lo va a colocar aquí, que son las zonas que generalmente siempre hemos visto que son más vulnerables. Es donde vemos justamente un poquitito de papada, los bracitos que se empiezan aquí a colgar y la circunferencia abdominal. Entonces aquí esto tiene que ver relacionado con el índice de masa corporal, que en este caso también es un factor predictivo que me indica que mayor a 30, pues ya se cataloga como obesidad, y obesidad como tal se considera otro criterio sumamente importante para poder pensar en un síndrome metabólico. Y el último, que todos son dependientes al final, pues es justamente la presión arterial elevada. ¿Y qué es lo que empieza a suceder con una persona que empieza a subir de peso? Nuestro cuerpo tiene que mover ahora un volumen o un cuerpo más grande y más pesado. Entonces, de alguna manera, lo que tiene que hacer el corazón pues, es ligeramente empezar a bombear más rápido
a discreción sobre esa necesidad energética. No es lo mismo mover un cuerpo de 1,70 que pese unos 72 kilos a uno que mida 1,70 pero que pese casi 100 kilos. El requerimiento energético va a ser mayor y en ocasiones va a tener que hacer un bombeo más rápido para poder oxigenar de manera adecuada a nuestro cuerpo. La constricción en las piernas, se nos empiezan a dormir las piernas. Es otro dato cuando tenemos también sobrepeso, y es porque las piernas son las partes más alejadas al corazón, por lo cual, la gravedad va a hacer que el retorno venoso sanguíneo se dificulte. 2, con el aumento de peso, las venitas por dentro empiezan a comprimirse, entonces se hacen un poquito más pequeñas. Y si yo le añado que en el interior de las venitas se empiezan a atorar estas grasitas que empiezan a formar ateromas, el flujo sanguíneo se va a ver muy comprometido. Entonces, por eso apenas empieza a moverme tantito y ya se me empieza a dormir. Es una deficiencia de oxigenación en nuestro cuerpo, y quienes más sufren van a ser las piernas. Entonces, de estos puntos que acabamos de mencionar, que son glucosa alto, resistencia a la insulina, que van a ser la circunferencia abdominal, que va a ser la hipertensión, y estos son más criterios. Con 3 de ellos que yo tenga, ya se cataloga síndrome metabólico. Y hay mucha gente que tenemos en casa que dice, soy diabético, soy hipertenso, tengo los triglicéridos altos y sobrepeso, pero lo mencionan así por separado. No, solo soy diabético, también soy hipertenso, pero no te dicen, tengo síndrome metabólico. Realmente la clasificación no ha sido muy usada por los médicos, y el desconocimiento también hace que la gente no sepa cuáles son las consecuencias de padecer todos estos trastornos a la vez, porque al final el conjunto, claro. Y digo, mínimo 3, aunque hemos visto que las personas que lo tienen, mínimo tienen 5. O sea que estoy lidiando de momento con 5 enfermedades a la vez. Simultáneamente. Simultáneamente, así es. Y acabas de decir algo revelador. Creo que justamente el no saber, el no tener conocimiento, ¿no?, de lo que implica el síndrome metabólico, de no tener conocimiento de cómo es que afecta la ingesta de los alimentos, es más, hasta el tiempo en que te los comes, ¿no? Ciertos alimentos, cómo puede alterar, ¿no?, y puede generar un daño colateral en todo sentido. Entonces, creo que sí debemos de ser un poco más responsables. Efectivamente necesitamos recibir mucha información, pero también nosotros tenemos que saber qué queremos y cómo queremos transcurrir en esta vida, cómo nos queremos ver a mediano y a largo plazo, cómo me visualizo en mi vejez. Pretendo tener un sobrepeso, pretendo tener lesiones, ¿no?, que muchas veces derivan, ya nos mencionabas algunos rasgos, pero pues derivan también el tema de las rodillas, la columna, el que mi cuerpo ya no pueda, pues prácticamente mi esqueleto, ¿no?, mi sistema óseo ya no puede contener tanto sobrepeso, y entonces vienen otra serie de padecimientos a consecuencia de no intentar detener o no intentar mejorar, ¿no?, este tema en nuestra vida cotidiana. Así es que, bueno, la invitación el día de hoy es que continuemos muy, muy atentos y pues aprendamos un poquito de estos conceptos que nos has definido y nos has ido desglosando poco a poquito para intentar entenderlo un poco mejor y tomar unas mejores decisiones, ¿no?, en casa, sobre todo, a la hora de, pues, incluso comprar ciertos alimentos, en qué horarios, seguramente algunos de esos factores también influyen, y me gustaría que ahora hablemos de estos factores que predisponen esta enfermedad. Claro, sí existen muchos, en este caso vamos a mencionar pues los más comunes, ¿no?, o los que prácticamente también mayor debemos atender. Número 1, tenemos por ahí, por ejemplo, la edad, ¿sí? La edad pues prácticamente sí es un factor natural, y es el proceso de envejecimiento, pues es algo que no podemos detener. Sin embargo, pues sabemos que una persona entre más edad va cumpliendo, también sus capacidades de regenerar o compensar justamente algún problema
cada vez se van a ver más disminuidos y comprometidos. ¿Sí? Otros más que tenemos, por ejemplo, tabaquismo, personas también que fuman, por alguna razón, pues van a empezar a generar problemas constrictivos en las vías pulmonares, una deficiencia en la respiración, donde pues esa falta de oxigenación también va a haber afectado en los demás órganos. Con esto se viene, por ejemplo, problemas del sueño. Claro, sí. Ahora tengo insomnio. Y con el insomnio lo que vamos a generar es que si un cuerpo no descansa bien, definitivamente no va a generar sus capacidades de regeneración, y de alguna manera si nosotros con desvelo nos sentimos mal, mi cuerpo es exactamente igual. Cada órgano. Lo llegamos a normalizar, este tema del sueño. Ahorita, ¿qué te parece, Alejandro? Haremos una pequeña pausa promocional, claro, pero nos sigues explicando regresando. Nosotros los invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros. Denos unos instantes y volvemos con más. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada en el año 2021, en México señalan que el desarrollo del sobrepeso u obesidad dentro de la población mexicana está relacionado a la práctica de alimentación, que incluye el consumo de frituras, golosinas, galletas, pan de dulce, pastelitos, sopas instantáneas y bebidas azucaradas, tanto caseras como industrializadas. A nivel nacional, y por localidades rurales y urbanas, se registró que niñas y niños consumían 3 días o más a la semana alimentos no recomendables para el consumo cotidiano. Menos del 40% de los escolares consumía frutas, verduras y leguminosas, alimentos que son ricos en fibra dietética y nutrimentos antioxidantes que se recomiendan consumir diariamente. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Soluciones. Seguimos hablando de hábitos alimenticios y síndrome metabólico. Gracias por continuar con nosotros en TV+. Desde luego agradecemos a quienes nos siguen en el 26.1 de señal abierta, también a quienes nos reciben en sus hogares por los distintos sistemas de cable, y seguramente tenemos a muchas personas acompañándonos por Facebook en TV+. Gracias a todos ustedes. Bueno, ya escuchó el tema al que le estamos dando seguimiento el día de hoy, y antes de irnos a la pausa promocional, químico Alejandro, que es nuestro invitado, químico clínico Alejandro Aburto, nos hablaba de los factores que predisponen justamente el síndrome metabólico y de las consecuencias, ¿no? Algunas de las que hablábamos también es el del trastorno del sueño. Así es, continuando, el trastorno del sueño, una persona que no descansa adecuadamente, su rendimiento se va a ver modificado, se va a disminuir, de alguna manera va a requerir un consumo más de carbohidratos porque va a requerir más energía, y pues todo esto va a seguir congestionando justamente las vías metabólicas. Entonces, además de estos factores, también, por ejemplo, los factores socioeconómicos, ¿sí? Lamentablemente también varios de los alimentos que deberíamos de consumir más, porque son altos justamente en fibras y altos en omegas o en grasas buenas, tienen un precio obviamente muchísimo más caro. Algunos mencionanos. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos pescados, salmón, nueces, almendras, pues realmente no es tan fácil consumirlos, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? ¿Prefieres consumir una bolsita de papas fritas, 40 gramos de papas fritas, que va a tener una cantidad de sodio, de grasas y de carbohidratos muy alta, a consumir, por ejemplo, un puñito de algunos frutos secos? Entonces, ese valor económico sí afecta directamente en la elección, de que pues uno de por sí va a saber mejor que el otro, por razones naturales. 2, el precio, el costo, va a hacer que sea más fácil ir a la tienda y agarrar cualquier alimento de estos que realmente consumir algún topping de esta magnitud. Pero también es importante la información nutricional, porque si vamos a hablar de algún topping que sea saludable, nos vamos a las palomitas caseras, hechas en casa.
tienen un No buen estoy valor. tan mal, Químico, no soy tan mal. Yo ya adopté las palomitas como una botana que puede ser una opción, ¿no? Sobre todo para los niños, creo que puede ser una opción que no tienen tanto. Y sobre todo hechas pues de manera tradicional, en cacerola, con menos cantidades de aceite, de sal, ¿no? Como lo más básicas. Y también recurrir de repente pues a algunas frutas o verduras, ¿no? Como puede ser la misma manzana, naranja picado, ¿no? El pepino. O sea, suena como trillado, pero a modo de botana sí llega a ser. Te acostumbras al sabor. Sí existen. Lamentablemente, pues, como es más fácil atender o comprar algún producto que te lo vende, que lo estás viendo en la televisión, que tiene colores muy bonitos y un dibujito, pues es más fácil la elección de eso. Sin embargo, por ejemplo, sí, palomitas son buenísimas y realmente son bastante económicas. Y algunas fuentes de nutriólogos, amistades que conozco, me dicen, te puedes consumir hasta 2,5 tazas por día. O sea, realmente tampoco es que sea tan poquito. Hechas en casa, haciendo ese hincapié, hechas en casa, pero hasta 2,5 tazas se consideran bastante saludables. Muy bajo contenido de grasas, un porcentaje de proteína aceptable, un porcentaje de fibra aceptable contra una bolsita de papas. Y entonces, en esta característica que mencionábamos de los factores socioeconómicos, tiene que ver eso. Invertir quizás en atención de nutrición va a ayudar a que también estos profesionistas nos indiquen cómo puedo equilibrar justamente esta dieta sin gastar tanto. ¿Sí? Es importante que de alguna manera sea alguien que realmente tenga cédula comprobable, ¿no? Y que realmente tenga una formación comprobable, no alguien que escuchó, no empírico, no. Alguien que realmente tenga la formación para que les pueda dar estas guías. ¿Sí? Claro, y que la mayoría de los nutriólogos que manejan estos esquemas lo hacen muy bien porque normalmente nos preguntan qué cosas tenemos a la mano. O sea, también no intentan modificar del todo la dieta, sino a ver qué comes normalmente. No, pues entonces quitas esto, agregas esto, no transforman totalmente tu alimentación, entonces eso lo hace más orgánico de alguna manera y te vas adaptando y vas viendo qué elementos tienes a la mano para hacer estas modificaciones. Y respecto a eso, me gustaría compartir una pregunta que nos hacen. Dice, ¿qué tanto afecta los alimentos procesados a la salud de los diabéticos? En este caso, los alimentos procesados tienen una alta cantidad justamente de carbohidratos por su manera en que los preparan, que hacen que duren bastante tiempo en conservación. Realmente les agregan muchas sales, ¿sí? Muchos colorantes, edulcorantes y demás, que van a generar más que nada que el producto se mantenga intacto y que no se me eche a perder rápido, pero el valor nutricional es bajo y segunda, me va a disparar también generalmente problemas con la glucosa, problemas con los marcadores de hipertensión, porque al final eso que va a hacer que el producto no se me eche a perder, se me va a ir al corazoncito, se me va a ir al hígado o se me va a ir a los riñoncitos. Y es ahí donde pues, no es recomendable. De por sí, a todas las personas les sugeriríamos mejor hacer cosas en casa, frutas, verduras picaditas con un poquito de chilito en polvo, y digo, es mejor, pero pues la facilidad, todavía hay que prepararlos, elegirlos, comprarlos y prepararlos, hace que la gente dice, mejor que ya viene listo para comer. Entonces, para una persona diabética definitivamente les impacta muchísimo en generarle un mayor descontrol en sus niveles de glucosa. Muy bien. Por aquí también nos escriben Ileana Hernández. Dice, buen día, tengo las siguientes preguntas. ¿Qué cambios pequeños y sostenibles pueden hacerse en la dieta para mejorar la salud metabólica? Y 2, ¿por qué es importante reducir el consumo de alimentos ultraprocesados en la dieta preventiva contra el síndrome metabólico? Ok, ambas son muy buenas preguntas. Entonces, de los ultraprocesados es igual parecido al anterior. Todas las características que van a generar que el alimento no se eche a perder me van a afectar sobre todo en glucosa y sales para generar problemas de hipertensión. Exacto. ¿Sí? Y en la primera pregunta que... ¿Qué cambios pequeños podemos hacer? ¿Qué cambios pequeños? Lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Acudir con los profesionistas como debe de ser, en este caso nutrición, para que ellos nos orienten. Y como mencionas tú,
tú que has tenido esta experiencia de que te dicen, bueno, ¿qué tienes en casa? ¿Qué te gusta y también qué no te gusta? Y su trabajo de ellos es empezar a armarte una dieta personalizada a tus posibilidades para que tú lo puedas llevar a cabo. A su vez lo llevas a cabo con los peques de la casa. Y si ellos también empiezan a adoptar estas costumbres, ahí sí estamos hablando de un cambio significativo. Resumiendo, cuando nos preguntan, oye, las enfermedades estas se heredan, ¿no? Sí, hay una predisposición genética que sí se pueden heredar estos padecimientos o esta predisposición, pero digamos es una característica muy bajita. Lo que más se hereda son los malos hábitos. Y se menciona, si alguien en la familia está acostumbrado a que todos los días en la mesa para comer hay una botella de refresco de cola, pues el niño crece con esa costumbre de ver a sus papás que tienen sobrepeso y el niño va a normalizar esa práctica. Y entonces realmente no es que le haya heredado genéticamente la enfermedad, le heredó las costumbres que van a hacer que él ahora cumpla con los requisitos para enfermar. Entonces, el mayor problema que a veces tenemos es ese, la predisposición por medio de las costumbres que vienen de casa y que vienen, si vamos a empezar a analizar, desde el bisabuelo, los abuelos, los padres, ahora me toca a mí y yo mismo se lo voy a trasladar hacia allá. Y entonces vemos una cadenita o un linaje de personas que dicen, es que todos en la familia somos diabéticos e hipertensos. Realmente alguien lo puede cortar, simplemente tiene que cortar los hábitos que vienen en esa cadena vertical. Y qué bueno que lo mencionas, Químico, porque muchas veces nos resignamos y decimos, pues no hay manera. Mi abuelita fue gordita, o sea, en el caso de las mujeres, ¿no? Mi abuelita fue gordita, mi mamá es gordita, y pues yo ya no hay manera de que controle esto. Y lo acabas de decir y puntualizar, sí hay manera, solamente que hay que hacer un cambio, ¿no?, total en hábitos, en la dinámica, también muchas veces el tema del trabajo, cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos combinando con nuestra vida cotidiana y qué espacio nos estamos dando incluso para tener alguna actividad física, es hacer ciertas modificaciones que muchas veces no queremos hacer y es mejor poner el pretexto de que pues ya, esta herencia tengo y esto me tocó vivir. En realidad sí hay muchas posibilidades. Queremos agradecerles que se mantengan en contacto con nosotros. Jessy Ponce dice, los calambres en las piernas por las noches en una persona con obesidad, ¿tiene relación con la presión arterial o con el bombeo del corazón? Ok, generalmente estaría más asociado a un bombeo de corazón, que en este caso, digamos, cuando un órgano deja de ser oxigenado de manera correcta, pues vamos a sentir justamente como cuando se nos duerme la pierna, que una vez que empieza a oxigenar correctamente, no queremos que nos la toquen porque se siente horrible. Es una sensación realmente que es de quieto. Es algo así. Tiene que ver también, en este caso, si esta persona pudiera tener alguna enfermedad renal. Si tiene una enfermedad renal, de alguna manera algunos elementos o algunos electrolitos van a estar algunos muy altos y algunos muy deficientes. En este caso pensaríamos de manera primaria en una deficiencia de potasio, donde habría que analizar este analito por medio del laboratorio para saber si está bajito. Con eso se corrige. Y la segunda opción sí sería, si hay un sobrepeso en esta persona, que sea justamente por una mala circulación sanguínea. Muy bien. Por aquí tenemos un comentario. Muchísimas gracias también a quienes están reportando. Dice Joel, excelente información para la población en general y a los profesionales de la salud. Saludos desde el Hospital General de Huatusco. Muchas gracias por reportarse desde el Hospital General de Huatusco. Rosa Isela Carrasco dice, buen día, una pregunta. ¿Qué tan recomendable es que una persona diabética consuma sustitutos de azúcar en lugar de azúcar de caña? Ok. Es un tema bastante debatible, muy controversial, porque cada trinchera va a defender su producto que ha tenido. Si nos vamos prácticamente a lo más racional, y hablo de un punto particular, el azúcar de caña es natural.
no viene tan procesada, no tiene tantos procesos industriales y de alguna manera es algo que siempre ha generado la producción de glucosa hacia mi cuerpo. Entonces, si viene de una fuente natural sin que requiera de tantos procesos, ni tanta mano, ni tantos aditivos, pues yo creo que debe de ser muchísimo mejor. Y mencionamos, es debatible porque estos, digamos, similares del azúcar, pues algunos mencionan que tienen capacidades distintas y que tienen mejoras en una parte, pero también nos dicen cuáles son las consecuencias. O sea, eso bueno, debe tener alguna consecuencia porque me estás agregando algunos otros elementos que no deberían de estar en mi cuerpo, pero dicen, no ha habido, porque son nuevos, porque no se han estudiado, porque no ha habido el tiempo suficiente para conocer las evidencias de estos productos. Sí, pero también yo creo que muchas veces debemos apostar por la lógica, ¿no? Y creo que si podemos intentar irnos a lo básico y a lo elemental, es muy fácil la ecuación. A ver, los alimentos que están en menos procesos, pues seguramente van a ser los más o los menos ofensivos, ¿no? Y los que estén sometidos a más procesos seguramente van a tener un daño colateral. Entonces, apostemos justamente por hacer este razonamiento que muchas veces no queremos hacer, como que es más conveniente decir, bueno, sí quiero endulzar mi café, mi té, mi bebida, y prefiero usar otro tipo de sustitutos, cuando en realidad solamente disminuyendo la cantidad del azúcar de caña, o sea, hacerla al mínimo y acostumbrarnos a ese sabor podría darnos un mejor resultado, ¿no? Pero es cuestión de también intentar adaptarnos a un hábito que sea un poco más positivo. Así es. Así es. Químico, nos decías antes de que atendiéramos todas estas preguntas que amablemente nos hace el público, pues justamente de las alarmitas o cómo nos vamos a ir dando cuenta del síndrome metabólico. ¿Cuáles serían las consecuencias de no atender estas señales? Ya me estoy dando cuenta, pero lo dejo pasar. Claro, claro. Sí, son, digamos, se entiende que son bastante predecibles, ¿no? Uno, pues es desarrollar diabetes pues, tipo 2, ¿no? Tener ya un problema diabético definitivamente ya declarado. También problemas justamente con el corazón, vamos a llamarlo de alguna manera infartos. En cuestión cerebrales, pues vamos a tener también problemas, lo que le llaman derrames, ¿sí? O algunas situaciones de estas. ¿Por qué? Por el rompimiento de las venitas, que van a ser cada vez más pequeñas y van a estar más apretadas, van a empezar a colapsar. Enfermedades renales también se van a presentar, cirrosis hepáticas, y en este caso pudiera ser también hígado graso, a veces no alcohólico, simplemente por el exceso de grasitas que se van a ir depositando en la superficie del hígado, lo van a ir haciendo duro, le llaman estratificar o endurecer, y el hígado pues realmente cumple funciones metabólicas infinitas, ¿sí? Y lo que decíamos también, la apnea obstructiva del sueño. Entonces, esto es como que lo más complicado. Entonces, si yo lo veo de esta manera como síndrome metabólico, yo veo, me va a afectar realmente durísimo al corazón, me va a afectar durísimo al cerebro, a los riñones, al hígado. Dices, ya es diferente porque si yo los trato por separado, dices, la glucosa, pues normalmente le dicen, es ser como diabético y que voy a orinar mucho y me van a dar infecciones, ¿no? Entonces, como no lo estoy tratando como debe de ser, estas patologías que se están aquí mencionando, no les damos esa relevancia que realmente necesitan. Y otro factor, que ahorita hablando de normalizar, hay una situación que nos pasa a nosotros que es que la gente ahora normaliza sus propios valores de referencia. Y te voy a decir por qué. Porque la gente dice, un valor de triglicéridos es hasta 150. Pero hay gente que tiene 300 o 400 y dice, pero ahí estoy bien. Yo ahorita, ¿y por qué vino? Porque tiene los triglicéridos. Sí, pero los debo tener como en 800 o 700. Porque yo hasta 300 o 400 ando bien. Eso es mi rango. Entonces, ellos ya normalizan justamente valores más altos, valores metabólicos que me están señalando estas enfermedades. Pero dicen, pero como no me siento mal. Mientras no llegue al hospital, haces puedo tolerancia. vivir con Sí, eso. haces tolerancia, haces resistencia. Ajá. Entonces, pasa bastante común. Y le digo, oye, pero es que si los tiene alto, ¿de cuánto? 300. No, ahí está todavía bien.
No, no está bien. Entonces, enseñar que también el resistir o el que no tenga molestias no es sinónimo de que no esté enfermo. El generar esa sensación de que lo estoy aguantando no es algo de aplaudir. No, y también creo que ahora que mencionas el normalizar estas referencias, hemos normalizado terriblemente el tema del sueño, Sí. muchísimo. O sea, hoy se habla de que, ay, pues con que duerma 5 horas estoy perfecto, ya me reparé, y no es cierto. O sea, porque efectivamente hay un trastorno que se va normalizando, y aunque se den cuenta que están comiendo más, que están buscando más el azúcar o más el café para mantenerse despiertos o activos, o sea, sí hay una afectación, pero se está minimizando de tal manera que normalizo que duerma poco, que duerma 3 horas. Hay gente que dice, con 3 horas que yo duerma, me alcanza perfecto para que yo esté bien el otro día. Sí, y es lamentable justamente esa parte, porque todo parte también desde el sueño, sí, una buena reparación, parte después de una buena alimentación, parte después en hacer que las personas cercanas a mí y descendientes de mí tengan esos mismos hábitos que yo, y a partir de ahí empezamos a dejar de tener un gasto, porque es un gasto enfermar, un gasto más en casa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, ahorita mencionamos la apnea del sueño, pues me va a generar un envejecimiento prematuro. ¿Sí? La gente se cuida mucho y en vez de dormir adecuadamente, dejar el teléfono y dejar las redes sociales y dormir, prefiere comprar cremas carísimas, aceititos y demás situaciones para evitar el envejecimiento. Ya no hable de nosotros. Pero sí sucede mucho. Cuando realmente dices, solamente tienes que cuidar ciertos hábitos normales. Entonces, una dieta rica en vegetales, una dieta rica justamente en frutas, en proteínas limpias, en algunas semillas, me va a ayudar muchísimo a mejorar mi estado de salud. Sin tanto sobrepeso, no lastimo tampoco tanto las articulaciones, no desvío ninguno de mis huesitos, y de alguna manera la calidad de vida pues es mucho mejor hasta donde Dios nos permita. Entonces, aquí justamente lo que buscábamos es eso, hacer conciencia de qué cosas estamos normalizando, cuáles deberíamos dejar de hacerlas, que el origen realmente está en casa. ¿Sí? Nosotros tenemos las herramientas suficientes, solamente que a veces nadie nos ha dicho, lo tienes aquí, lo tienes justamente frente a tu cara, y que invertir un poquitito en salud dijeran, es que es caro. No, o comparado con qué. Porque claro, si yo pago mi servicio de internet más los streaming y demás mensualmente, son, no sé, 600, 700 pesos. o apuesto por la tecnología, ¿no? El teléfono, ciertas herramientas que a veces pues, nos andan indispensables, pero estoy evadiendo mi responsabilidad alimenticia, bueno, pues sí también va a detonar. Y ahora que hablabas de justamente estas consecuencias, que una de ellas puede ser la obesidad, hablando de la obesidad, nos preguntan, bueno, o más bien la siguiente pregunta sería si la obesidad genera problemas con el sistema inmunológico y gastrointestinales. O sea, ¿el tener sobrepeso puede afectarnos en esto? Sí. Y es curioso porque una persona que va a tener sobrepeso, de alguna manera su sistema inmunológico va a ser más débil. ¿Sí? ¿A qué nos hacemos referencia? El síndrome metabólico se le llama un estado proinflamatorio. Y cuando a veces dice la gente es que no estoy gordito, estoy inflamado, realmente tiene razón. El cuerpo está inflamado y está sufriendo justamente de esa situación, lo cual va a hacer que el sistema inmunológico también no responda de manera adecuada. Y entonces, entendiendo que el sobrepeso es por una deficiencia alimentaria, nuestro sistema inmunológico, que son mis glóbulos blancos, tampoco van a obtener los elementos, los nutrientes necesarios para desarrollar sus funciones de manera ordenada. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas personas se enferman más. Y lo vemos. Una persona que tiene este tipo de problemas, que es diabético, hipertenso, enferma más seguido de una gripa, enferma más seguido del estómago, enferma más seguido porque sus glóbulos blancos ya no los van a defender igual. Nuestras células de defensa también se nutren de los alimentos que yo estoy ingresando. Si yo estoy desnutrido,
mis glóbulos blancos también, y ellos van a reaccionar igual que yo para defenderme. Y tomando en cuenta la cuestión gastrointestinal, sí, también las bacterias que están dentro de mi cuerpo, que son parte de mí, me protegen de otras bacterias que me dan infecciones, de igual manera se van a ir disminuyendo a tal punto que las que son patógenas van a gobernar el espacio y me van a causar infecciones gastrointestinales. Entonces, tratar a cada parte de mi cuerpo como si fuera una persona, un ente distinto, pero dependiente de mí, va a ser importante para saber que no nada más soy yo con todo lo que está dentro de mí funcionando por mí. Sí, hacerlo responsablemente. Y por último, porque prácticamente estamos cerrando el programa con 2 minutos, ¿cuáles serían estas sugerencias en casa para intentar evitarlo? Claro, pues número 1, no siempre que se necesite, que estemos o tengamos síntomas hay que ir a consulta médica. Primero que nada es la cultura de la prevención, ¿sí? No necesito sentirme mal, que me duela la cabeza o tener alguna molestia para ir. ¿Por qué? Porque los médicos están capacitados para poder evaluar algunos síntomas que no se ven y que las enfermedades silenciosas son las más complicadas. ¿Sí? Acudir a consultas nutricionales de manera eventual también para darnos una educación y orientación sobre esto y hacerse estudios periódicamente o al menos 1 o 2 veces por año, ¿sí? Para ir revisando mis valores e ir viendo en qué momento pudiera aparecer una curva sobre una enfermedad. Son muy sencillas, lo podemos hacer en casa y ojalá que pues todo el público lo tome en cuenta. Químico, pues ha sido un gusto nuevamente compartir estos minutos en la emisión de Soluciones y nuevamente recordarles que pues esta es su casa y que nos gustará mucho seguir abonando con estos temas a la sociedad. Muchas gracias, querido público, por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias.